Bienvenidos a una nueva presentación de nuestro canal. Hoy nos vamos a trasladar hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, muy cerquita con el límite de la provincia de Santa Fe, para conocer un hermoso pueblo que se encuentra dentro del partido de Pergamino llamado El Socorro. Un pueblo que, como la mayoría de los del interior de nuestro país, surge con la llegada del ferrocarril, pero que sin embargo tuvo una importante corriente inmigratoria, sobre todo de yugoslavos y de croatas. Es casi la colonia más grande de esta colectividad en el norte de la provincia de Buenos Aires. Tiene casi todas sus calles pavimentadas, todos los servicios necesarios que el vecino pueda llegar a necesitar y una historia verdaderamente hermosa que a partir de ahora comenzamos a descubrir juntos en Conociendo Pueblos. Acompáñanos. El Socorro es un pueblo que pertenece al partido de Pergamino. Se encuentra a 32 kilómetros de la ciudad cabecera y tiene su acceso principal sobre la ruta 32. En la actualidad es el pueblo más grande del partido de Pergamino con 1.300 habitantes. Hacia mediados de los años 1800 sobresalían por aquella zona dos importantes estancieros. Manuel Anselmo Ocampo, que estableció la estancia La Rabona dentro de una superficie de 26.000 hectáreas, y Melchor Echagüe, dueño de la estancia El Socorro. Ambos estancieros tendrían una vital importancia en el surgimiento de esta localidad. En 1890, el Ferrocarril Central Argentino decide extender el ramal que venía de Buenos Aires con la intención de llegar a Córdoba. Se amplía la traza que llegaba hasta Pergamino, extendiéndola hasta Cañada de Gómez. El ferrocarril solo construyó una estación intermedia en el tramo Pergamino-Peirano y fue la que recibió el nombre de El Socorro. Melchor Echagüe dona una porción de sus tierras para la construcción del predio y los directivos resuelven bautizar a la estación con el nombre de El Socorro, nombre que tenía la estancia del donante. El servicio ferroviario se inauguró el 18 de enero de 1890. Pero a diferencia de lo que pasaba en otros lugares, aquí no se formó un pueblo en los alrededores de la estación. Para eso debieron pasar casi 20 años. Sería recién en 1909 cuando Manuel Anselmo Ocampo, dueño de muchas tierras frente a la estación, decide lotear parte de ellas para la formación de un pueblo. El remate se llevó a cabo el 8 de agosto de 1909. El pueblo tendría 28 manzanas, dentro de las cuales se vendieron 384 lotes. Ocampo decide bautizar al pueblo como Villa Angélica en homenaje a su esposa Angélica Ocampo Regueira. Pronto el pueblo comenzó a crecer, pero tanto antes como ahora al lugar se lo conocía como El Socorro, nombre de la estación ferroviaria. Entre el año del remate de tierras y el comienzo de la Primera Guerra Mundial llegarían cientos de inmigrantes europeos. En su gran mayoría eran croatas y yugoslavos. También llegaron alemanes, españoles, italianos y franceses, pero los eslavos eran mayoría. Y es el día de hoy que en El Socorro todavía prevalecen apellidos croatas y yugoslavos. Este crisol de razas servirá para que 100 años más tarde se celebre en el pueblo la reconocida Fiesta de las Colectividades. Uno de los primeros inmigrantes en llegar fue el italiano Alejandro Gattone, quien junto a algunos de sus hermanos se establecen en 1892 frente a la estación ferroviaria con un almacén de ramos generales. A la par de este se fueron agregando diferentes tipos de comercios y personas que ejercían los más variados oficios como herreros, costureras, peluqueros, panaderos y carniceros. El Socorro creció de golpe y en sus mejores tiempos llegó a tener 2.500 habitantes. En 1910 se inauguró el Cine Italia, que no solo proyectaba películas, sino que también organizaba festivales de boxeo. Cerró sus puertas en 1985. La parroquia Nuestra Señora del Carmen comienza a construirse en 1920 en terrenos donados por Angélica Ocampo. Su inauguración se produjo el 21 de abril de 1921, coincidiendo con la festividad de San Anselmo, y se destaca por sus formas coloniales, ya que Angélica Ocampo deseaba que así fuera, logrando incluso adecuar el interior del templo con otros mobiliarios que fueron también donados por ella.
El altar fue construido por la firma José Ferrés y Zagarra, mientras que las labores de carpintería estuvieron a cargo de Giacondino Latancio, quien construyó los bancos, el confesionario y el cancel de la entrada. En 1928 se logra adquirir un armonio, que es un instrumento musical parecido al órgano, pero más pequeño y sin tubos. Entre tantos curas que pasaron por allí, debe mencionarse a Demetrio de la Hoz, quien estuvo al frente de la parroquia durante 20 años. Otras instituciones importantes son la Sociedad Italiana Cristóforo Colombo y la Sociedad Española. La primera de ellas fue construida el 25 de febrero de 1917 por 26 miembros destacados de la colectividad, entre los que se encontraban comerciantes, agricultores y peluqueros. Se adquiere un terreno y apenas un año más tarde, el 6 de enero de 1918, se inaugura el local social. La Sociedad Española se fundó el 12 de octubre de 1910 y no solamente desarrollaba la función mutual, sino que privilegiaba la atención médica de sus asociados. Inauguró su sede social el 14 de junio de 1931. Y desde el año 2015, una nueva colectividad inauguró su local social frente al predio ferroviario. Es la Agrupación Croata, que fue inaugurada el 9 de mayo del año 2015. La Biblioteca Popular Melchor Echagüe se inauguró en 1933, pero recién en 1939 pudo contar con su propio local, estableciéndose frente a la plaza principal. En años posteriores el lugar se refaccionó y se amplió. El primer bibliotecario fue Armando Gatone. A pocos metros de allí se encuentra la cancha de pelota paleta José Yeca Di Mattia y son numerosos los cultores de este deporte que juegan asiduamente. Paulatinamente, el Socorro irá teniendo significativos progresos como sala de primeros auxilios, la farmacia de Esteban Molinari, servicio telefónico, destacamento policial, cooperativa agrícolas, colectivos que venían desde Pergamino y en 1965 llegó la electricidad al pueblo. En la década del 60 se instaló el Banco Provincia y más tarde el Banco de los Arroyos. Desde el año 2012 el pueblo cuenta con un cuartel de bomberos voluntarios. La educación había surgido mucho antes de la fundación del pueblo. En 1907 la escuela se encontraba en la estancia de los Grondona, a unos 17 kilómetros del pueblo, y recién en 1915 se traslada a El Socorro debido al rápido crecimiento de la población. Al principio se utilizaron diferentes espacios provisorios, hasta que en 1974 se asienta definitivamente y construye su actual edificio. Frente a la plaza, en un muy bonito edificio que originalmente perteneció a la Escuela Normal, se encuentra el Jardín de Infantes número 903 Remedios de Escalada. Y la educación se complementa con el Instituto Comercial de Enseñanza Secundaria, que comenzó a dictar clases en abril de 1960 para 28 alumnos. La plaza principal lleva el nombre de Plaza del Reencuentro. Es un espacio realmente hermoso y muy bien mantenido, con mástil central, monumentos y murales, juegos infantiles, canteros, floreros, viejos faroles, frondosas arboledas y el césped prolijamente cortado. Una de las empresas más importantes del pueblo fue la metalúrgica Garelli Hermanos, que llegó a tener 50 empleados. Fabricaba silos, elevadores de granos, norias, clasificadoras y otras maquinarias dedicadas a las tareas del campo. El Club Atlético El Socorro es sin dudas uno de los clubes más importantes de la región. Varios jóvenes del pueblo fundaron el 1 de marzo de 1916 el primer club de fútbol de El Socorro. Sin embargo, y a muy poco de andar, sobrevinieron algunos inconvenientes que obligaron a un breve intervalo. 2 años después, varios de aquellos muchachos se volvieron a juntar y logran reorganizar el club. Establecen como fecha de fundación el 22 de marzo de 1918 y denominan a la entidad Club El Socorro. En cuanto a los colores del club, se conocen varias camisetas. Las primeras fueron unas rojas y azules que se usaron en los primeros partidos. Luego, y hasta 1923, los equipos de El Socorro se distinguieron con uniformes azul y amarillo a rayas verticales.
Pero ante la dificultad de conseguir esos colores, en mayo de 1923 se adopta la actual camiseta, es decir, roja, negra y blanca a rayas verticales, similar a la de Chacarita. Se afilia a la Liga de Pergamino en 1933, contando casi siempre con equipos competitivos, logrando más tarde los campeonatos de 1941, 44, 55 y 56, más el ascenso a Primera División en el 2021. Uno de los más grandes jugadores que salieron del club fue la Bruja Sergio Reynoso. Su clásico rival es Juventud Obrera de Manuel Ocampo, un pueblo que está ubicado a pocos kilómetros de allí. Desde el año 2000, y aprovechando la inactividad de la estación ferroviaria, fue que se resolvió crear un centro cultural. En sus habitaciones se alberga un museo, dentro del cual figura una réplica de un almacén de ramos generales. Y desde allí surgió la propuesta de darle una fiesta al pueblo. Recordando la gran oleada de inmigrantes que le dio origen a El Socorro, fue que se organizó la Fiesta de las Colectividades, una de las celebraciones más populares de la región, donde participan un gran número de colectividades que desfilan por las calles del pueblo, preparan comidas típicas y cierran con un espectáculo musical. Pero no es la única fiesta que tiene el pueblo. Desde el 2015 se celebra allí Socorrock, un festival al aire libre que reúne bandas de la región. Y a esto hay que sumarle las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen. El Socorro ha logrado notables progresos y sus vecinos cuentan con todos los servicios básicos. Gran parte de sus calles están pavimentadas, tienen banco con cajeros automáticos, centro de salud, 3 niveles de educación, estación de servicio, una radio FM, cooperativa eléctrica, bomberos voluntarios, museo, colectivos. Se están renovando las luminarias de alumbrado público, hay diferentes clases de comercios y un club de fútbol que es el orgullo del pueblo. Mientras otros pueblos se van vaciando, el Socorro continúa creciendo. Y bien amigos, así pasaba nuestra visita por este hermoso pueblo del partido de Pergamino llamado El Socorro. Te damos muchísimas gracias por haber llegado al final de este video, por acompañarnos como siempre. Te invitamos a suscribirte si te gusta el contenido de nuestro canal y te dejamos abierta la invitación para que nos acompañes en el próximo video, donde vamos a conocer un pueblo muy pintoresco llamado La Buena Moza. Así que amigos, será hasta dentro de unos poquitos días cuando volvamos con una nueva presentación de Conociendo Pueblos. Hasta luego.